¿Alguna vez has soñado despierto con vivir en la Edad Media? Caballeros con armadura reluciente, castillos majestuosos, quizás una época más sencilla. Bueno, olvida esas nociones románticas ahora mismo, porque estamos a punto de arrancar la alfombra de bienvenida medieval de debajo de tus pies. Hemos desenterrado 33 realidades cotidianas de esa época tan absolutamente bizarras, tan hilarantemente antihigiénicas y tan profundamente extrañas, que besarás tu fontanería interior y tu router Wi-Fi con una gratitud renovada. Prepárate para un viaje histórico al mundo de lo verdaderamente absurdo. 1. Primero en nuestra lista de No te lo podrías inventar. Una historia que es un verdadero beso de chef de locura medieval. Imagina esto. Erfurt, Alemania. Año 1184. El rey Enrique VI convoca una gran reunión, un Hoftag, básicamente una convención MAIP medieval. Todos los nobles importantes, obispos y peces gordos, están allí, apiñados en el piso superior de un edificio en el monasterio de San Pedro. Probablemente estén discutiendo cosas medievales muy serias, como de quién es el sombrero puntiagudo más puntiagudo o dónde conquistar a continuación. De repente, crack. Todo el suelo de madera, sobrecargado con todo ese ego noble y armadura, se derrumba. ¿Y dónde caen? Directamente al pozo de la letrina del monasterio. La fosa séptica. El gigantesco retrete medieval. Estamos hablando de docenas de lo mejor de Alemania, ahogándose en excremento humano real. Los informes dicen que alrededor de 60 figuras prominentes encontraron su fin increíblemente indigno, asfixiándose en siglos de acumulado. Bueno, te haces una idea. El propio rey solo sobrevivió porque estaba sentado en una alcoba con suelo de piedra. ¿Puedes imaginar el olor? ¿El caos? ¿La pura vergüenza para aquellos que casi se ahogan? Hablando de una forma de mierda de pasar a la historia. Literalmente. 2. Así que estás en la Europa medieval y piensas, quizás tener nuestro 15º hijo no sea la mejor idea ahora mismo, con la plaga y todo eso. ¿Cuáles son tus opciones de control de la natalidad? Bueno, olvida la ciencia, porque eso estaba mayormente ocupado calculando cuántos ángeles podían bailar en la cabeza de un alfiler. En cambio, recurrirías a algunos remedios populares verdaderamente extraños. ¿Qué tal usar un amuleto hecho de un sapo seco? Sí, un sapo, alrededor de tu cuello. O quizás te apeteciera insertar un pesario hecho de... Espera, estiércol de cocodrilo. Sí, caca de cocodrilo real, estratégicamente colocada. Otras opciones populares incluían testículos de comadreja, porque obviamente, o beber brebajes hechos de corteza de sauce, lo cual, vale, tiene alguna base científica para la aspirina, pero no estaban precisamente haciendo ensayos clínicos. La pura desesperación y, seamos honestos, la naturaleza nauseabunda de estos métodos solo muestra cuán radicalmente diferente era su comprensión del cuerpo humano. ¿Noche romántica, cariño? Solo déjame coger mi sapo y mi estiércol. 3. Antes de Netflix, antes de HBO, incluso antes de la televisión por cable básica, ¿qué hacía la gente para un entretenimiento emocionante? Bueno, si estabas en la Europa medieval, cogerías a los niños, prepararías un almuerzo y te dirigirías a la plaza del pueblo para... una ejecución pública. En serio, estos no eran asuntos solemnes y ocultos. Eran espectáculos públicos masivos, los éxitos de taquilla de su época. La gente viajaba kilómetros, los vendedores ofrecían comida y bebida, y un buen lugar con una vista clara del patíbulo o la horca era muy codiciado. Era en parte un evento social, en parte una lección moral, supuestamente, y todo un entretenimiento macabro. Imagina el bombo. Este viernes, no te pierdas a Thomas el Traidor siendo descuartizado. Diversión para toda la familia. Es un poco como Netflix y Matar, solo que con asesinatos reales y aperitivos mucho, mucho peores. ¿Y pensabas que tu reality show era intenso? 4. ¿Crees que tu sistema legal es extraño? Sostén mi cerveza. En la época medieval,
No solo los humanos podían acabar en los tribunales. Oh no, los animales también tenían su día ante un juez. Estamos hablando de juicios reales y formales para criaturas grandes y pequeñas. Los cerdos eran acusados notoriamente comunes, a menudo acusados de asesinar niños. Y sí, podían ser encontrados culpables y sentenciados a muerte por ahorcamiento o quema, a veces incluso vestidos con ropa humana para la ocasión. Pero no se detenía ahí. Ratas, gorgojos, langostas, incluso moscas y orugas eran juzgadas por dañar cultivos o ser molestias generales. Tendrían abogados de oficio, se llamarían testigos, y si eran encontrados culpables, podrían ser excomulgados por la iglesia u ordenados a abandonar la ciudad. Imagina a un abogado argumentando seriamente: mi cliente, Sir Reginald Cucaracha, solo buscaba sustento. Es completamente descabellado, pero muestra un mundo donde las líneas entre humano y animal, pecado y crimen, eran fascinantemente borrosas. 5. Hablemos de la herramienta multiusos medieval definitiva, el elixir dorado de... Bueno, no era exactamente un elixir, pero definitivamente era dorado. Estoy hablando de orina. Sí, pis. El buen número 1. En un mundo sin química avanzada, la orina añeja era sorprendentemente útil, principalmente gracias a su contenido de amoníaco. ¿Necesitas que tus sábanas queden impecablemente blancas? Olvídate de la lejía, remójalas en pis rancio. Era una ayuda común para la ropa. ¿Tienes algunas pieles de animales duras que necesitas ablandar para el cuero? La orina se usaba para los curtidores. Algunos incluso afirmaban que era un antiséptico fantástico para heridas, aunque yo probablemente me arriesgaría con un poco de tierra, gracias. Incluso hay relatos de su uso como enjuague bucal para dientes más blancos, aunque eso podría ser más romano. El principio del amoníaco como limpiador se entendía. Así que, la próxima vez que te quejes de las tareas, alégrate de no tener que recolectar las contribuciones de la familia para el día de la colada. La solución original ecológica, supongo. 6. El majestuoso castillo medieval, caballeros, dragones, doncellas y retretes que le darían un infarto a un inspector de sanidad moderno. Entra la garderobe. Suena elegante, ¿verdad? Como un vestidor para tus túnicas. Y a veces estaba cerca de donde se guardaba la ropa, porque los vapores de amoníaco del depósito de abajo supuestamente ayudaban a ahuyentar las polillas. Inteligente. Pero la propia garderobe era esencialmente un asiento de piedra o madera con un agujero que sobresalía de la pared del castillo. ¿Y a dónde iba todo? Directo hacia abajo. ¡Plof! Al foso si tenías suerte, o simplemente al suelo de abajo si no. Imagina ser un soldado asediador tratando de escalar las paredes y una desafortunada bomba aterriza desde arriba. Hablando de guerra biológica, privacidad mínima. ¿Papel higiénico? ¿Un puñado de heno, musgo o, si eras realmente elegante, un trapo? La pesadilla con baño de verdad. Verdaderamente la cumbre de la comodidad medieval. 7. Así que, estás viviendo en la Edad Media. Acabas de terminar un día duro de... bueno, lo que sea que implicaran los días duros entonces que no incluyera desplazarse por redes sociales. Probablemente te sientas un poco sucio. Hora de una ducha agradable y caliente. ¡Ja! ¡Qué buena! Bañarse, tal como lo conocemos, era un lujo raro, y a veces incluso se veía con sospecha. Para muchos, un lavado de cuerpo completo podría ocurrir solo unas pocas veces al año. Si acaso. Los baños públicos existían, claro, pero a menudo tenían la reputación de ser, digamos, guaridas de iniquidad. Y algunos médicos incluso creían que el agua caliente abría los poros a las enfermedades, el infame miasma o mal aire. Así que la gente se las arreglaba principalmente con un rápido chapuzón de agua en las manos y la cara. El aroma general de una ciudad medieval o una habitación concurrida. Digamos que habría sido robusto. Piénsalo, tu baño anual de Navidad era un evento importante. De repente, ese olor ligeramente a humedad en tu bolsa de gimnasio no parece tan malo, ¿verdad? 8. Siguiendo con el ejem.
baño poco frecuente. ¿Cómo lidiaban los medievales con el hedor omnipresente de cuerpos sin lavar, saneamiento cuestionable y la medievalidad general? ¿Tenían desodorante Axe de superfuerza? No del todo. Su solución era mucho más floral, literalmente. La gente llevaba consigo posis, pequeños ramos de flores y hierbas fragantes, o pomanders, que eran pequeñas bolas de sustancias aromáticas como el ámbar gris, el almizcle o las especias, a menudo en elaboradas cajas de metal. La idea no era eliminar los malos olores, una tarea imposible en realidad, sino crear una pequeña burbuja personal de aire ligeramente menos ofensivo alrededor de la nariz. Imagina a una dama noble olfateando delicadamente su posi mientras camina por un mercado concurrido, o a un caballero sosteniendo su pomander en alto en un salón sofocante. Es una imagen encantadora, hasta que te das cuenta de que lo hacían para evitar el asco por el olor de todos, incluyéndose a sí mismos. Benditos sus pequeños y fragantes corazones por intentarlo. 9. Muy bien, hablemos de las sonrisas en la Edad Media. O mejor dicho, la a menudo aterradora ausencia de ellas, porque el cuidado dental era, por decirlo suavemente, medieval. Si te dolía una muela, tus opciones eran sombrías. Podías intentar enjuagarte la boca con vino, lo cual, oye, al menos hacía que el dolor se sintiera un poco más lejos por un momento. O podías rezar. Mucho. Santa Apolonia era la santa a la que recurrir para los problemas dentales, y la gente le suplicaba alivio. Si la intervención divina y el alcohol fallaban, tu siguiente parada era a menudo el barbero cirujano local. ¿Recuerdas a esos tipos? ¿Los especialistas en cortes de pelo y amputaciones? También eran tus dentistas. ¿Su herramienta principal? Unas tenazas aterradoras y un brazo fuerte. ¿Anestesia? Eso era para cobardes, o más precisamente, en gran parte inexistente. Simplemente te arrancarían esa muela, y esperarías que fuera la correcta, y que no murieras por la infección subsiguiente. De repente, una endodoncia suena como un día de spa, ¿verdad? 10. Imagina sentarte a un abundante festín medieval, jugosas carnes asadas, jarras de cerveza rebosantes y... ¿sin platos? Bueno, no como los conocemos. En su lugar, a menudo te daban un trencher. ¿Qué es un trencher? ¿Preguntas? Era básicamente una rebanada gruesa y plana de pan duro, generalmente de unos días para que estuviera bien firme. Apilabas tu comida sobre este plato comestible y el pan absorbía todos los deliciosos jugos y la grasa. ¡Delicioso! Luego, una vez que habías devorado el plato principal, tenías una elección. Si aún tenías hambre, podías comerte tu trencher. ¿Qué manera de lograr cero residuos? Si eras un alma generosa, o quizás simplemente estabas lleno, podías dar tu plato de pan empapado en salsa a los pobres, o lanzárselo a los perros que esperaban ansiosamente debajo de la mesa. Es un sistema brillante, en verdad. Nada de lavar los platos, solo más comida o unos perros muy felices. Aunque me pregunto sobre la integridad estructural de un trencher realmente empapado. 11. El agua en la Edad Media era un poco como jugar a la ruleta rusa con tu sistema digestivo. Los ríos eran a menudo alcantarillas abiertas, los pozos podían estar contaminados, y un sorbo de la fuente equivocada podía significar una semana de arrepentimiento por cada decisión de vida que hayas tomado, o algo peor. Entonces, ¿qué bebían en su lugar las personas sensatas de la Edad Media? Alcohol, y mucho. La cerveza, ale y el vino eran las bebidas preferidas para prácticamente todo el mundo, incluidos los niños. Sí, el pequeño Timmy probablemente disfrutaba de una cerveza ligera con su desayuno. No se trataba de emborracharse, aunque eso ciertamente ocurría. Se trataba de seguridad. El proceso de fermentación eliminaba muchas de las bacterias desagradables que hacían que el agua fuera tan peligrosa. Así, agua por todas partes. Ni una gota que beber, era una realidad diaria literal, a menos que la prefirieras fermentada y ligeramente embriagadora. Salud por la supervivencia. 12. Las especias en la Edad Media eran como oro: pimienta, clavo,
nuez moscada. Estas cosas eran fantásticamente caras. Se enviaban a través de grandes distancias y eran un verdadero símbolo de estatus. Si tu anfitrión espolvoreaba alguna especie exótica en tu comida, sabías que nadaba en la abundancia. Pero más allá de simplemente presumir su riqueza, estos polvos preciosos tenían otro propósito, ligeramente menos glamoroso: enmascarar el sabor de la comida que estaba, digamos, pasada. La refrigeración no existía exactamente, y la carne, en particular, tenía tendencia a ponerse un poco rara, un poco pasada, un poco... ¡Ay Dios! ¿Se supone que debe oler así? Una buena dosis de especias fuertes podía ayudar a disimular esos sabores extraños, haciendo que un trozo de cordero cuestionable pareciera de repente casi apetecible. Así que la próxima vez que disfrutes de un plato muy especiado, tómate un momento y pregúntate si tus ancestros eran genios culinarios o simplemente muy buenos escondiendo el sabor de una inminente intoxicación alimentaria. 13. Llega el viernes, y si eres un cristiano medieval devoto, eso significa no comer carne, solo pescado. Pero, ¿qué pasa si estás a kilómetros del mar o simplemente te apetece algo un poco más sustancioso que una trucha de aspecto triste? Entra en escena el castor. Sí, el castor trabajador y constructor de presas. Ahora podrías estar pensando, un castor es un mamífero peludo, claramente no un pez. Pero no estás pensando con lógica eclesiástica medieval. Debido a que el castor tiene una cola plana y escamosa y pasa mucho tiempo en el agua, algunos eruditos eclesiásticos muy astutos y presumiblemente deseosos de castor, declararon que su cola, y a veces incluso sus cuartos traseros, contaban como pescado. Problema resuelto. Podías masticar felizmente una jugosa cola de castor y seguir estando del lado correcto de la ley dietética religiosa. Es una laguna legal hilarantemente conveniente, que demuestra que donde hay voluntad y una congregación hambrienta, hay una manera de reclasificar a un animal entero. 14. Imagina tu barbería local. Sillas cómodas, espejos limpios, quizás algunas revistas. Ahora, imagina que ese mismo barbero, después de darte un corte y un afeitado impecables, te pregunta casualmente si te gustaría que te arreglara esa molesta piedra en la vejiga, o quizás te sacara un poco de sangre para curarte la fiebre. Bienvenido al mundo del barbero cirujano. Estos individuos con múltiples talentos no solo cortaban el pelo, realizaban cirugías menores, extraían dientes, colocaban huesos y, por supuesto, la siempre popular sangría. Eran los pilares de la medicina medieval, especialmente para la gente común que no podía permitirse un médico formado en la universidad. ¿El poste de barbero a rayas rojas y blancas? Se dice que representa la sangre y los vendajes, así que podías obtener un corte de pelo corto por detrás y a los lados, y potencialmente una infección que amenazara tu vida, todo en un lugar conveniente y probablemente bastante charlatán. ¡Qué servicio! 15. ¿Te duele la cabeza? ¿Te sientes un poco decaído? ¿Has contraído la peste? ¿Bubónica o de otra índole? No temas, porque el mundo médico medieval tenía una solución infalible, y para prácticamente cualquier cosa que te afligiera: la sangría. La teoría, basada en la antigua idea de los 4 humores, era que la mayoría de las enfermedades eran causadas por un exceso de sangre. Así que, naturalmente, la solución era deshacerse de parte de ella. Los barberos cirujanos o médicos sacarían una lanceta o emplearían algunas sanguijuelas hambrientas, y así saldría. ¿Cuánto? Bueno, eso dependía. A veces un poco, a veces mucho. ¿Funcionaba? Casi con toda seguridad no para la mayoría de las condiciones, y probablemente debilitaba a muchas personas y las hacía más susceptibles a, ya sabes, morir de verdad. Pero bueno, era algo que hacer, y parecía muy médico e importante. ¿Te sientes un poco mal, amigo? Vamos a extraer 1 litro o 2, te pondrás como nuevo, o muerto, una de dos. 16. Si pensabas que tu excéntrica tía con sus cristales y aceites esenciales era algo de otro mundo, no has conocido al charlatán medieval. Estos personajes recorrían la tierra, prometiendo curas milagrosas para todo,
desde la calvicie hasta la posesión demoníaca, a menudo con ingredientes que harían llorar a un farmacéutico moderno. ¿Qué tal un poco de polvo de momia? Sí, momias egipcias molidas de verdad para tus dolencias. O quizás un poco de cuerno de unicornio, que solía ser un colmillo de narval para alejar el veneno. Excremento de animal, piedras preciosas en polvo, extraños brebajes de hierbas preparados bajo la luna llena, mientras se cantaba al revés. Nada era demasiado extraño si vendía una cura. Muchos de estos médicos eran charlatanes carismáticos, más interesados en tu monedero que en tu constitución. ¿Y los tratamientos? A menudo ineficaces, a veces peligrosos y casi siempre hilarantemente asquerosos. Hace que aprecies una simple aspirina, ¿verdad? 17. ¿Crees que tus cenas tienen momentos incómodos? Intenta asistir a un festín medieval donde los modales en la mesa harían sonrojar a una hiena. ¿Escupir en el suelo? Perfectamente aceptable en muchos círculos, siempre y cuando no apuntaras a alguien importante. ¿Eructar ruidosamente después de una comida satisfactoria? Eso a menudo se veía como un cumplido al chef. ¿Limpiarte las manos grasientas en el mantel? ¿O incluso en tu propia ropa si no había un perro a mano para que te las lamiera? Claro, ¿por qué no? Y hablando de perros, a menudo eran invitados bienvenidos debajo de la mesa, listos para devorar cualquier hueso o resto que les lanzaras generosamente. Compartir una copa comunal con varias otras personas, algunas de las cuales podrían tener una higiene dental cuestionable o una tos persistente. Práctica estándar. Era un descontrol de funciones corporales y gérmenes compartidos. De repente, ese primo que moja 2 veces las patatas fritas no parece tan malo. 18. Hemos hablado de las garderobes, esos encantadores retretes de castillo. Pero ¿quién tenía el trabajo verdaderamente glamoroso de limpiar todas esas letrinas, pozos negros y fosas sépticas, especialmente en pueblos y ciudades? Entra en escena el Gong Farmer, o Nightman. Este era sin duda uno de los peores, más apestosos y asquerosos trabajos del mundo medieval. Estas almas valientes, o quizás simplemente desesperadas, trabajaban de noche, de ahí Nightman, para vaciar los residuos humanos acumulados. Lo palearían en carros y lo transportarían, generalmente para deshacerse de él fuera de las murallas de la ciudad o venderlo como fertilizante. El pago a veces era decente porque, bueno, ¿quién más quería hacerlo? Pero el estigma social y el puro asalto olfativo debieron ser abrumadores. Imagina su perfil de Tinder. Gong Farmer. Disfruto de noches largas, aire fresco, cuando puedo conseguirlo, y no hablar de trabajo. Una profesión verdaderamente noble, aunque totalmente repugnante. 19. Así que has sido acusado de un crimen en la época medieval. Juras que eres inocente, pero no hay cámaras de seguridad, ni pruebas de ADN, solo tu palabra contra la de ellos. ¿Cómo demuestras tu inocencia? Pues a través de un juicio de ordalía, por supuesto. Esto era básicamente pedirle a Dios que realizara un pequeño milagro para demostrar que decías la verdad. Las ordalías comunes incluían llevar una barra de hierro al rojo vivo durante una distancia determinada. Tu mano sería vendada, y si, después de unos días, sanaba bien sin supurar, entonces, hurra. Dios te había declarado inocente. Si era un desastre asqueroso y lleno de pus, bueno, eras culpable y probablemente ibas a perder tu mano de todos modos. Otro favorito era el juicio por agua, ser arrojado a un río con las manos atadas. Si te hundías, eras inocente, pero posiblemente te ahogabas, lo cual era un inconveniente. Si flotabas, el agua, al ser pura, te había rechazado, lo que significaba que eras culpable. Es un ganar-ganar para absolutamente nadie involucrado, excepto quizás para los espectadores. 20. La moda es dolor, cariño, y en ninguna parte fue esto más cierto que con el calzado medieval, específicamente los cracowes, o pulens. Eran zapatos con punteras ridículamente largas y puntiagudas. No estamos hablando de 1 o 2 pulgadas extra, estamos hablando de puntas que podían extenderse 6 pulgadas, un pie, o incluso, para el noble verdaderamente a la moda,
hasta 2 pies más allá de los dedos reales. Imagina intentar caminar, y mucho menos navegar por calles medievales concurridas o, Dios no lo quiera, escaleras, con estas cosas. Era tan poco práctico que a veces las puntas tenían que rellenarse con musgo o barbas de ballena para mantener su forma, o incluso encadenarse a las rodillas del usuario para evitar que tropezaran con su propia fabulosidad. La Iglesia los condenó como garras del diablo y símbolos de vanidad. Naturalmente, esto solo los hizo más populares entre la juventud rebelde. Solo imagina a un padre medieval. No vas a salir con esos zapatos tan puntiagudos, jovencito. 21. Si los hombres se pavoneaban con sus zapatos puntiagudos, las damas nobles alcanzaban el cielo con sus tocados, particularmente el genin. Era un sombrero alto, cónico o en forma de aguja, a menudo cubierto con un velo fluido. Piensa en una princesa de cuento de hadas, pero con serios desafíos aerodinámicos. Algunos genins podían medir 1 pie, 2 pies o incluso 3 pies de altura. Eran un importante símbolo de estatus. Cuanto más alto era tu sombrero, mayor era tu rango, presumiblemente. Pero imagina las dificultades prácticas. ¿Caminar por una puerta medieval estándar? Buena suerte. Tendrías que perfeccionar una reverencia muy profunda, inclinar la cabeza en un ángulo precario o simplemente aceptar que tu elegante sombrero iba a recibir un golpe. Los caballeros probablemente lo tenían más fácil justando que una dama con un genin navegando por un salón de baile abarrotado. Puertas. 1. Genins. 0. Normalmente. 22. El matrimonio medieval. Una hermosa unión de 2 almas unidas por tierras, dinero y alianzas estratégicas. ¿Romance? ¿Amor? Esas eran encantadoras bonificaciones si ocurrían, pero ciertamente no eran los motivos principales para la mayoría de las familias nobles o adineradas. Los matrimonios a menudo se concertaban cuando los novios eran todavía niños, a veces incluso bebés, para asegurar propiedades, consolidar poder o forjar tratados de paz. La joven pareja quizás ni siquiera se conociera hasta el día de su boda. Era menos, ¿quieres casarte conmigo? Y más, nuestros abogados han redactado el acuerdo prenupcial. Firme aquí. Para los plebeyos, podría haber habido un poco más de elección personal, pero la estabilidad económica y asegurar la continuidad de la granja o el oficio familiar seguían siendo primordiales. Así que, si te estresas por tus matches en la aplicación de citas, alégrate de no estar siendo intercambiado por un par de cerdos premiados y un acre de tierra. 23. En nuestro mundo moderno, el espacio personal es sagrado. Tenemos nuestros propios dormitorios, nuestras propias camas. ¿En la Edad Media? No tanto. Para muchas familias, especialmente los campesinos, todos se amontonaban en una cama o en una plataforma común para dormir, para conservar el calor. Hablamos de padres, hijos, quizás un pariente de visita, y muy posiblemente algunos animales de granja amigables como gallinas, o incluso un lechón si hacía particularmente frío. Imagina los ronquidos, las patadas, las pulgas. ¡Oh, las pulgas! La privacidad era un concepto ajeno. Si eras un huésped en un castillo o una posada, podrías encontrarte compartiendo una cama con completos extraños. Todo era muy acogedor, de una manera abarrotados como sardinas en una lata llena de ganado y parásitos. Hace que ese colchón con bultos en casa de tus suegros parezca un resort de 5 estrellas, ¿verdad? 24. Hogar, dulce hogar. En la Edad Media a menudo significaba hogar humeante, oscuro y ligeramente húmedo. La mayoría de las viviendas campesinas eran simples cabañas de 1 o 2 habitaciones, a menudo con techos de paja, paredes de zarzo y barro y suelos de tierra. Las ventanas eran pequeñas, generalmente solo aberturas sin cristal, con postigos de madera, para proteger del peor clima y presumiblemente de ardillas curiosas. ¿Calefacción central? Eso era el hogar abierto en el centro de la habitación, con el humo, con suerte, encontrando su salida por un agujero en el techo,
o un hastial mal sellado. Más a menudo, simplemente llenaba la habitación, dejando todo y a todos cubiertos con una fina capa de hollín y oliendo perpetuamente a humo de leña. El aire fresco era algo que experimentabas afuera. Adentro era una mezcla fragante de humo, cuerpos sin lavar, olores de cocina y quizás un toque de ganado cercano. ¡Ah, el encanto rústico! 25. Olvídate del modo incógnito. En una aldea o ciudad medieval, todos sabían todo sobre ti. Tus asuntos eran sus asuntos. La falta de privacidad era asombrosa para los estándares modernos. Las casas estaban hacinadas unas cerca de otras. Las paredes eran delgadas y la gente vivía gran parte de sus vidas al aire libre o en espacios comunes. ¿A quién cortejabas? ¿Qué cenabas? Tu última discusión con tu cónyuge. Esa erupción vergonzosa que te salió. Lo más probable es que tus vecinos estuvieran completamente informados. El chismorreo era una forma principal de entretenimiento e intercambio de información. Si hacías algo escandaloso, todo el pueblo lo sabría antes de que siquiera hubieras terminado de hacerlo. Es como vivir en un reality show para el que nunca te inscribiste, y todos tienen un asiento de primera fila y opiniones muy fuertes. No había secretos a salvo en el acogedor y claustrofóbico mundo de la comunidad medieval. 26. Antes de la teoría de los gérmenes, antes de los rayos X, antes de que WebMD convirtiera a todos en hipocondríacos, la comprensión médica estaba dominada por la teoría de los 4 humores. Esta antigua idea griega, que perduró durante la Edad Media, proponía que el cuerpo humano contenía 4 fluidos esenciales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Tu salud y personalidad estaban determinadas por el equilibrio de estos humores. ¿Demasiada sangre? Eras sanguíneo, alegre y optimista. ¿Demasiada flema? Flemático. Tranquilo, quizás un poco lento. Un exceso de bilis amarilla te hacía colérico, fogoso y de mal genio. ¿Y demasiada bilis negra? Eso te hacía melancólico, triste y taciturno. La enfermedad se veía como un desequilibrio de estos humores, y los tratamientos como las sangrías o la prescripción de ciertos alimentos tenían como objetivo restaurar ese equilibrio. Es un sistema maravillosamente simplista que no tenía absolutamente ningún sentido científico, pero oye, duró más de 1000 años. 27. ¿Crees que el fútbol moderno es un deporte duro? No has visto nada como el fútbol medieval. No era un juego de elegante juego de pies y pases estratégicos. A menudo era una pelea caótica y violenta que involucraba a pueblos enteros. El balón podía ser una vejiga de cerdo inflada, o a veces, incluso algo más macabro. ¿Reglas? ¿Qué reglas? El objetivo solía ser llevar el balón a un punto de referencia específico, a menudo a kilómetros de distancia, por cualquier medio necesario. Esto implicaba una enorme melee de personas pateándose, golpeándose, arañándose y pisoteándose mutuamente. Los huesos rotos eran comunes, las lesiones graves frecuentes y las muertes no inauditas. Era menos deporte y más un disturbio organizado con un objeto vagamente esférico. Los reyes a veces intentaban prohibirlo porque distraía de la práctica de tiro con arco, el pasatiempo más útil militarmente. Pero la gente amaba su brutal caos de pueblo contra pueblo. 28. En la rígida jerarquía de la corte medieval, decir la verdad al poder era una forma segura de perder la cabeza. A menos que, claro, fueras el bufón de la corte. Estos locos, a menudo vestidos con disfraces de arlequín con cascabeles en sus sombreros, tenían una licencia única para burlarse, satirizar y criticar a todos, incluyendo al propio rey. Usaban ingenio, acertijos y comportamiento extravagante para señalar verdades incómodas o las absurdidades de la vida cortesana, todo bajo la apariencia de entretenimiento. Un buen bufón era inteligente, ingenioso y poseía una aguda comprensión de la naturaleza humana. Eran los comediantes de stand-up y satíricos políticos originales, caminando una delgada línea entre la diversión y la ofensa. Era un trabajo arriesgado.
Una broma que no gustaba a un monarca sensible aún podía tener graves consecuencias, pero para aquellos que lo dominaban, eran los únicos que podían criticar verdaderamente al rey y vivir para contarlo. 29. Vivimos en un mundo de ciencia y hechos verificables, en su mayoría. Pero en la Edad Media, la línea entre lo real y lo fantástico era mucho más borrosa. Para el campesino promedio, e incluso para muchos nobles, los dragones no eran solo criaturas de mito, eran una amenaza potencial, aunque rara. Grifos, esos majestuosos híbridos de águila y león, totalmente plausibles. ¿Monstruos marinos acechando en los océanos inexplorados? Absolutamente. Estas criaturas poblaban sus mapas, sus historias y sus miedos. Los bestiarios, o libros de bestias, describían estos animales fantásticos junto a otros reales como leones y elefantes, a menudo con poca distinción entre realidad y fábula. No es que fueran estúpidos. Era un mundo con vastas regiones inexploradas, donde historias extrañas llegaban de tierras lejanas, y donde lo sobrenatural era una parte aceptada de la existencia diaria. Así que, si oías un ruido extraño fuera de tu aldea por la noche, genuinamente te preguntarías si era un lobo, o, ya sabes, un grifo buscando un bocadillo. 30. ¿Tienes un problema? En la Edad Media había un santo para eso. En serio. Para casi cada dolencia, profesión o situación desafortunada concebible, había un santo patrón específico al que podías pedir ayuda. ¿Perdiste tus llaves? Reza a San Antonio de Padua. ¿Te duele la garganta? San Blas era tu hombre. ¿Preocupado por los rayos? Santa Bárbara te protegía. Había santos para cerveceros, santos para viajeros, santos para personas con dolor de muelas. Hola de nuevo, Santa Apolonia. E incluso santos para proteger contra ratas y ratones. Era un sistema de apoyo celestial altamente especializado. Esta devoción a los santos proporcionaba consuelo y una sensación de control en un mundo lleno de incertidumbre y peligro. Además, te daba a alguien específico a quien culpar si las cosas no salían bien. San Antonio, he estado rezando durante una semana. ¿Dónde están mis malditas llaves? 31. ¿Crees que la policía de la moda es una invención moderna? Piénsalo de nuevo. La sociedad medieval tenía leyes suntuarias, que eran básicamente reglas sobre lo que podías y no podías vestir según tu clase social e ingresos. Estas leyes dictaban los tipos de tela, colores, pieles e incluso la cantidad de ornamentación permitida para diferentes rangos. Un campesino vistiendo terciopelo lujoso o luciendo demasiado bordado elegante. Escandaloso. Eso estaba reservado para la nobleza. La idea era mantener el orden social y evitar que los plebeyos parecieran por encima de su condición. Las penas por infringir estas leyes de la moda podían variar desde multas hasta la confiscación de las prendas infractoras, o incluso la humillación pública. Así que, si eras un mercader medieval que de repente se hizo rico, no podías simplemente salir y comprar el atuendo más llamativo. Tenías que vestir según tu lugar legalmente definido en el mundo. Menudo aguafiestas para tu juerga de compras. Lo siento, señor. Ese ribete de armiño es solo para varones. Fuera con su túnica. 32. Los libros de leyes medievales eran tesoros de lo verdaderamente extraño y maravillosamente específico. Claro, había leyes contra el asesinato y el robo, pero luego estaban las verdaderas joyas. Por ejemplo, en algunas partes de Inglaterra, al parecer, era ilegal cantar un villancico feo durante la Navidad, un crimen contra el espíritu festivo, aparentemente. Había leyes que regulaban la longitud de una daga que un hombre podía llevar, leyes que dictaban cuándo y dónde se podía jugar a los dados o al tenis. A menudo prohibido para las clases bajas, para que no los distrajera del trabajo o la arquería. En algunas ciudades, era obligatorio que los hombres practicaran arquería los domingos. Imagina ser multado por no ser lo suficientemente bueno cantando Deck the Halls, o por saltarte tu práctica de arco y flecha del fin de semana. Esto solo demuestra que los legisladores medievales tenían mucho tiempo libre y algunas ideas muy particulares sobre cómo debía funcionar la sociedad.
33. Sin smartphones, sin internet, sin 500 canales de televisión por cable. ¿Cómo diablos mataba el tiempo y se entretenía la gente medieval? Bueno, para la nobleza había caza, cetrería y torneos. ¿Para todos los demás? Las cosas eran un poco más rústicas. Los festivales de aldea eran enormes. A menudo implicaban copiosas cantidades de cerveza, banquetes, bailes y juegos que podían ser bastante rudos. Piensa menos en deportes organizados y más en peleas caóticas. El entretenimiento con animales también era trágicamente popular. Las peleas de osos, donde un oso encadenado era atacado por perros, o las riñas de gallos eran espectáculos comunes. La gente apostaba con dados, jugaba a juegos de mesa como el ajedrez y el backgammon, o sus equivalentes medievales. Escuchaba a los trovadores ambulantes y, por supuesto, se dedicaba al pasatiempo milenario del chismorreo. Era un mundo donde te divertías por tu cuenta, a menudo con una buena dosis de alcohol y un alegre desprecio por el bienestar animal o la seguridad personal. Así que, la Edad Media. Menos glamour de cuento de hadas, más sosténme la cerveza y mira cómo se desarrolla este desastre absoluto. Después de ese desfile de horrores históricos y rutinas diarias verdaderamente alucinantes, aquí está la pregunta del millón. ¿Cuál es la única y solitaria norma medieval que desenterramos hoy que no solo te hace encogerte de hombros, sino que te hace correr de vuelta al siglo XXI, profundamente agradecido por el Wi-Fi, los antibióticos y el saneamiento básico? Quiero tu elección más visceral de preferiría luchar contra un tejón infestado de plaga en los comentarios de abajo. Si esta inmersión en la gloriosa locura histórica hizo que tu cerebro hormigueara o tu estómago se revolviera, destruye ese botón de me gusta y suscríbete para más verdades increíbles que convenientemente olvidaron enseñarte.